Hola chicos, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, profe. Buenas Hola, tardes, chicos. profe. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Profe. Esperamos un segundito, como siempre, chicos, a que terminen de entrar todos y seguimos. Ah, estás en una oficina ahora. ¿Yo? No, estoy en mi casa. Parecía que siempre veía algo distinto, un cuadro o algo de fondo. Ah, por ahí cambié de ángulo. Cambié de ángulo. Bueno, chicos. ¿Cómo van? ¿Cómo desistieron de las clases, no? Porque al principio eran como 70 y pico, ahora veo 30. Lo que pasa que a lo mejor no van a presencialidad, doctora. Los que estamos No, ¿qué acá seguramente somos los que no vamos a presencialidad. No, pero los de la comisión nuestra, ninguno tiene presencialidad. Ah. Bueno. No, pensé que estaba en la modalidad mixto algunos y bueno. Esta comisión no. Esta acá todos comisión es todo virtual. virtual. Va a Pues ser sí, digo, presencial el parcial. Ah, bueno, yo le mandé una nota al doctor Lucas Trobo, en donde le hice mención de que a principio de antes del cuatrimestre yo me había puesto en contacto con la rectora de la facultad. Y en todos los conceptos pedí virtualidad. Me dijeron que sí. ¿Y en No qué sé si le serían los comentó, doctor. No, ¿en qué conceptos serían, Sergio? No tengo ni idea de qué me habla. Todos. Exámenes, clases, todos. Todo a distancia. Todas las instancias. Ah, usted pidió virtualidad en todo y le dijeron que sí. No entendía. Ah, Sí, bien, sí, bien, bueno. Bueno, ¿será que sí? Entonces, si le dijeron que sí, ¿será que sí? Lo que no sé es dónde tengo que tramitar, si hay que pedir ID, no sé en dónde, pero bueno, ya me dirán. No tengo ni idea, Sergio, no tengo ni idea. Usted no puede, sí, es que de hecho parece que había varias excepciones. Usted no puede movilizar, no puede trasladarse a la facultad, está lejos. Yo estoy en Playa Serena, pero tengo otra particularidad. Yo vivo con mi hijo solo, y él es PEA. PEA barra Sí, sí, PGB. sí, sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y usted está solo con él, o sea, su hijo es responsabilidad puramente suya. Sí, yo tengo la custodia y la tenencia de él. Está Entonces, bien. bueno, me limita a muchas cosas.
Entiendo, sí entiendo, Sergio, pero si lo exceptuaron, está exceptuado, no hay ningún problema, ya está. Claro. Lo único que no entiendo es No hay problema. por qué no da toda la clase un solo profesor, toda la clase un solo abogado, un solo doctor. ¿Por qué No entiendo. ¿Por qué dividieron las partes de las clases? Las divide entre usted, el doctor Trovo, la otra doctora. ¿Por qué no la da uno solo? Porque es así la facultad, Sergio. Porque el sistema universitario es así, hay varios profesores que dan una misma materia. O sea, no es como No la es como en el secundaria, colegio, que está Sergio. Claro. No, claro, no funciona de esa manera. No, porque usted explica de una manera que es entendible, ¿me entiende? Y hay otros profesores o docentes que quizás no llegan tanto como llega usted. Entonces, eso es más que apreciable, ¿no? A mi manera de Sergio, ver. bienvenido Sí, a la vida del adulto, Sergio. A veces hay cosas que a uno no le gustan demasiado, pero bueno, son así. La tal cual, realidad tal cual. es que en todas las carreras universitarias, cada materia es dada por varios profesores, no es un solo profesor por materia, porque sería inabarcable, digo, porque la verdad que la docencia universitaria, hablo por los que cobran, yo ni siquiera cobro, pero eventualmente para los que cobran no es redituable. Si tuviera que un profesor dedicarse a dar las 3-4 clases de la semana, a ver, hay distintos tipos de dedicación en el área de los docentes universitarios. Hay dedicación simple, dedicación exclusiva, dedicación parcial, dedicación exclusiva, distintos. Los profesores habituales de las materias tienen una dedicación parcial que implica una clase por semana. Claro. Porque la clase eventualmente no es solamente la hora y media que nos sentamos delante de ustedes o que vamos a la facultad, sino que significa preparar la clase, eventualmente estudiar los temas, y después cuando es momento de parciales y de corrección, también se hace complejo porque hay que corregir muchos parciales. Digo, la dedicación exclusiva, hay muy pocos profesores que tienen dedicación exclusiva, Claro. lo que les permite a lo mejor no tener otro trabajo y dedicarse exclusivamente a la facultad. Es más complejo, por eso no hay casi, yo no creo que exista ninguna materia en la cual usted vaya a encontrar que un solo profesor da toda la materia. Es casi, le diría casi con certeza de que no existe ninguno en la Facultad de Derecho, por lo menos. No, Entiendo. en otras facultades quizás sí, qué sé yo, no sé. Yo Tampoco, Sergio, hasta donde yo conozco, no. Ah, Hasta donde yo conozco, conozco a la gente de económicas y funciona parecido, y de los de ingeniería, de hecho, funcionan así, incluso hasta los cursos de ingreso de ingeniería, la misma materia la dan distintos profesores, muchos distintos profesores, hasta los ingresos. Es como complejo, claro. El sistema universitario es más complejo, no es como en el colegio, que un profesor da literatura y da esa literatura y siempre el mismo profesor. ¿Sí? Claro, Acá... Yo en oportunidad, cuando fui un poquito más joven, en otro lugar, daba, no como docente, sino como instructor, que es casi lo mismo. También daba clases, pero yo daba reglamentación, que algo así como son 7.000 tomos, pero que uno nunca los aprende, los tomos esos, sino que sabe ubicarse en concepto de dónde estar parado, nada más. Y bueno, era una sola clase que daba uno, después otro daba otra clase, ¿no? Claro, distintas me quedé materias. tiempo, doctora, me quedé Pero, tiempo. bueno, acá es así, Sergio, somos varios, siempre va a encontrar varios profesores que dan la misma materia. Claro. En todas las materias de la facultad, así que acostúmbrese, Sergio, bienvenido. ¿Qué va a hacer? Entiendo que a veces es complejo, porque hay que adaptarse a distintas formas, es verdad lo que usted dice, más allá de que alguno a lo mejor sea más complejo a ver, son distintas formas de dar la materia. La verdad es que no... Hay de todo como en botica, diría mi abuela. Pero bueno, lo cierto es, Sergio, que es así. ¿Qué vamos a hacer? Y usted evidentemente está exceptuado de concurrir a la facultad el día del examen, así que no lo vamos ni siquiera a tener el gusto de ver, Sergio, en vivo. No, pero ya el año que viene vamos a una vez que tengan claro todos los horarios de mi hijo y otras cuestiones, voy a tratar de ir, porque
tengo ganas de ir. O sea, No, es más una materia pendiente para mí. Y aparte, Sergio, yo lo que tengo miedo, no sé miedo, pero lo que tengo incertidumbre es de ver cómo usted, porque a ver, cuando empecemos con las clases presenciales, no va a ser virtual. O sea, no va a estar esta opción de la virtualidad paralelamente. ¿No va a estar? ¿No? ¿Y cómo? ¿Sabe lo que pasa, Sergio? Yo voy a la facultad a dar clase, a todo el resto. ¿Cómo hago para transmitirle a usted la clase desde la facultad? No está previsto eso. Bueno, en Derecho Político, cuando estábamos con el doctor Slavin, nosotros le manifestamos. Yo envié también una carta solicitándole que se mantenga esa postura de las dos posibilidades, más allá de mi situación particular, porque digo, hay personas que quizás también están en la misma situación o otra de que se tiene que tener en cuenta. Y es algo realmente muy bueno, porque Entiendo. esto llegó Sergio, para pero ¿sabe lo quedarse. que pasa? Es que Sí. nosotros tenemos un sistema universitario que es presencial. Hay algunas universidades que tienen la carrera a distancia, la nuestra no. La nuestra es presencial. Claro. O sea, en esta circunstancia de la pandemia se organizó esto de la virtualidad para seguir adelante con el proceso de educación, pero eventualmente, cuando esto finalice, la carrera de Derecho se cursa presencial, no es a distancia. No es la nuestra, hay otras que sí, pero en la facultad en la universidad pública, en la facultad de Derecho de la Universidad Pública de Mar del Plata, no es a distancia la carrera. Es presencial. No se ha dicho de cuándo esto se levantaría, porque ahora No, esto no, ya... Sergio, hasta ahora nada, yo calculo que vamos a terminar este año de esta manera. Ya casi con certeza les diría que terminamos el año de esta manera. Lo que yo espero, la verdad, y lo lamento, Sergio, decir esto, pero yo espero honestamente que el año que viene se retome la presencialidad, porque es absolutamente distinto el tema de la presencialidad con la virtualidad. La virtualidad es todo muy lindo, muy accesible para muchos, pero mucha gente se queda afuera y mucha gente nos resulta complejo la virtualidad. No es lo mismo, Sí, la verdad que no es lo mismo. A mí me gusta dar clase presencial. Es una herramienta que fue muy útil y la verdad que nos salvó las papas porque nos permitió seguir avanzando. Pero bueno, hasta acá, porque la verdad es que es otra cosa. Yo extraño mucho la presencialidad. A mí me cuesta trabajo la virtualidad. La presencialidad tiene otra dinámica, el fisting de trabajar y de vuelta con el alumnado. Claro. No, es nada que ver, la verdad que nada que ver. Pero bueno, mientras tanto vamos así, chicos, ya empezamos. Les saco foto de la pantalla como hacemos habitualmente, ya saben el procedimiento. Y arrancamos la clase de hoy, así. Ya viene el parcial, chicos. ¿Vieron el simulacro de examen del otro día? ¿Todos pudieron acceder a esas No. El cuestionario. ¿No? ¿El cuestionario? Lo que subió Lucas. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, me alegra. ¿Les pareció complejo o estuvo fácil? Fácil, profesora. ¿Eh? Por lo que se ve, no es tan... ¿Dijo Natalia? Ah, Natalia. Sí, me pareció fácil a mí. Perfecto, maravilloso. Maravilloso, me alegra. A mí me ¿Qué me costó decía? algunas cosas. ¿Puede ser algo que haya subido al WhatsApp? No. Lo subió al campus, Sergio. Natalia, ¿qué te costó? No sé, a mí yo hice el que me mandaron por WhatsApp porque yo en el campus... ¿por WhatsApp también mandaron? Sí, Claro. mandaron Sí, uno. Las 16 preguntas. Exacto. El campo lo pasaron a WhatsApp. A mí lo que me costó por ahí fue que tuve que volver a leer el tema, por ejemplo, de los menores de edad, porque había preguntas sobre eso, y después sobre algunos casos, que si yo, por ejemplo, la pregunta es, si usted es abogado, ¿qué le recomendaría? Entonces es como que dudaba. No la leí yo las preguntas. ¿Qué decía Natalia? ¿Qué le recomendaría en qué caso? A ver, espera que lo voy a buscar porque lo tengo anotado en un papel. Pero me hacía dudar porque había dos preguntas casi... Es que casi Natalia, iguales.
de esto no era que ya lo supieras, te falta una semana y pico para estudiar. La idea era que vieras la modalidad o la manera de preguntar o de cómo se encaraba la pregunta para que vos tuvieras para que pudieras encarar tu estudio para ese lado, digamos. Pero no era que tenías que saberlo ya para este momento, Natalia, era justamente eso. La idea era que vos, si alguna cuestión no la sabías, pudieras recurrir al estudio. Sí, O sea, claro, que hayas tenido que leer lo de los menores de nuevo, nada, me parece bárbaro. Claro, lo sí, leíste, lo estudiaste, te sirvió, para eso era. Claro, para poder razonar, porque una cosa es estudiar y a veces, bueno, por lo menos en mi caso particular, muchas de las cosas me las estudio de memoria, que está mal, pero bueno, era la única forma de poder incorporarlo. Pero estudiar de memoria tiene su contracara, que es cómo plasmarlo cuando sucede en una situación. Entonces, cuando esas preguntas ponían, por ejemplo, una persona de 16 años casada, quiere acceder a un bien o algo así era la pregunta, porque su mamá falleció, Sí. usted como abogado, ¿qué le diría? Y por ahí decía, tiene que esperar a los 18 años, tiene que, o sea, poner nulo el acto, o ya no se puede hacer nada, o cosas así. No me acuerdo bien exactamente la pregunta concreta. Era la menor de edad que se casó. Claro. No, claro, era por el tema de la emancipación por matrimonio, me imagino. Claro, o sea, estaba casado, pero él quería acceder al bien que había dejado la madre ya fallecida, algo así era la pregunta. No la tengo acá. Perfecto, sí, entiendo. Y nada, no, y no te hacía preocupes, dudar. Natalia, pero claro. Me hacía dudar a la hora del Viene, yo sé que odian cuando hacemos esto, que nos quedamos charlando de cosas que no son el tema, muchos, porque quieren avanzar en el tema, pero me parece interesante esto que plantea Natalia, del tema del estudio de memoria, porque, bueno, esta vez va a ser escrito, pero el recuperatorio no sé si será oral o escrito, la verdad es que no lo sé. El año pasado hicimos el examen escrito, y la verdad que se notaba mucho con los chicos que estudian de memoria, porque eventualmente no pueden, cuando se los saca del argumento, se los saca del hilo que llevaban, se les complica en extremo. La idea, chicos, no es que estudien de memoria, porque la memoria es finita, en algún momento les va a fallar. La idea es que puedan razonar y pensar qué es lo que están leyendo y eventualmente entenderlo desde otro lugar, no desde la memoria, porque la memoria falla, inevitablemente falla. Por lo menos al 99% de la gente, ¿no? Habrá alguno que le resulta infalible la memoria, pero al 99% nos falla la memoria, y ahí es donde empezamos a hacer agua si efectivamente no entendimos el tema y lo estudiamos de memoria. Se nota mucho, yo les digo honestamente que sí se nota, me pasó en esos casos. Es mucha la diferencia de los que estudian de memoria. Vos, Natalia, sos de estudiar de memoria. Claro, siempre acostumbrada, bueno, yo no estudio desde el 2011, más o menos, y siempre me acordaba a mí me iba bien en la secundaria porque estudiaba de memoria, fechas, lugares, y acá es totalmente distinto, porque acá te podés acordar. Lo que pasa, artículo, Natalia, es inabarcable con la memoria esto. ¿Qué aconseja usted, doctora? Con la memoria es inabarcable, Natalia, no te llega la memoria, no hay memoria no hay memoria de una computadora que alcance para todo lo que tenés que leer. Claro, no. Y ahí es donde se te mezclan las cosas, porque estudiando de memoria se te mezclan las cosas, porque la memoria es falible, absolutamente falible, entonces ahí es donde se te complica la historia. A mí me parece, Sergio, y es mi opinión, que claramente los chicos jóvenes como Natalia y como muchos otros que están acá, que los veo en las caritas, son nenes que recién terminan la secundaria o que hace poquito terminaron la secundaria y tienen esa falla del colegio. Ojalá, pero no. Tenías la memoria 30 años. No importa, pero tenías la práctica del colegio, evidentemente. Tenías la práctica de cómo estudiar en el colegio, porque vos dijiste que en el colegio te iba bien con la memoria. Lo que pasa es que en el colegio se toman temas que son breves y acotados. En historia se toma un punto del libro y eventualmente eso sí se puede recordar de memoria. Y después termina eso y pasan otra cosa. Es el problema de la memoria, para mí es eso, que terminan ese tema, pasan a otro y ya no importa si no te lo acordás al anterior. En derecho es indispensable que ustedes recuerden muchos de los contenidos que vemos en esta materia para las siguientes.
porque si no van a tener que inevitablemente volver a agarrar el libro de Civil 1 para repasar cosas que ustedes estudiaron de memoria y ya no las recuerdan, y es una lástima perder tiempo así. Me parece que el estudiar de memoria hace eso, que por ahí zafan de la materia, la prueban, todo bien, pasan a la que sigue. La que sigue se apoya mucho, todos los civiles se apoyan mucho en esto que vemos ahora nosotros acá. Entonces, si ustedes tienen la base flojita, porque lo estudiaron de memoria, lamentablemente con cada materia que vayan cursando los civiles, y son un montón, van a tener que recurrir de vuelta al libro, no lo tiren por las dudas a este libro, a los libros que están usando ahora, porque van a tener que recurrir a este libro de vuelta para ver cómo es la base, o cómo, porque por supuesto la materia que sigue no arranca desde la explicación básica de Civil 1, arranca ya previendo, suponiendo que ustedes ya esta base la tienen. Entonces, si estudian de memoria y borran, como hacen los que estudian de memoria, que cuando pasan a la siguiente materia borraron todo, se les va a complicar en extremo, porque van a tener que el año que viene, cuando estudien la que sigue, van a tener que estudiar 2 materias en lugar de 1, van a tener que volver a ver esto y la que sigue. Y así van a estar complicados por siempre. Por ejemplo, el tema, Sergio... derecho político está relacionado con historia constitucional. Historia constitucional está relacionado con teoría constitucional, y después está relacionado con humanos. Por ejemplo, a mí me quedó, cuando estudié político, me quedó en historia constitucional, me fue fácil. En constitucional también me fue fácil, que recordaba lo que había leído en político. Y en humanos también. Y eso pasa con todas las materias, Adriana, con todas, por eso son correlativas las materias, por eso no se les permite cursar familia, supongamos, si no tienen los civiles anteriores, porque una va desencadenando en la que sigue. Entonces, así funciona esta carrera. Por eso no son comportamientos estancos como por ahí en matemática, que ven fracciones, terminó ahí, después seguimos con ecuaciones, vemos ecuaciones, terminó ahí, acá es como una continuidad. Entonces, si por eso está bueno. Yo me desaprobé en 2019 esta, y no me anoté, seguí cursando las otras. Y ahora me anoté el cuatrimestre pasado, pero estaba con humano y, ¿cómo se llama? Economía y finanzas. Y no me daba el tiempo porque tenía un día de diferencia para rendirla y la dejé. Pero, por ejemplo, lo que dio Lucas no me causó, digamos, o sea, no me pareció difícil, porque recordaba lo que habíamos visto. Me alegra, Todavía porque no funciona así. los libros. Funciona así. Bueno, no importa, ojalá no, Adriana, pero eventualmente hay que recurrir a veces a los libros más viejos. Bueno, chicos, hoy vamos a ver, ya arrancaron personas jurídicas, si yo mal no entiendo, ayer o antes de ayer. Sí. Ayer, ok, perfecto. Sí, ayer. Bueno, maravilloso. Bueno, entonces ya más o menos tienen un panorama de lo que significan las personas jurídicas, o cómo funcionan, o cómo están legisladas en nuestro código. Lo que hoy vamos a ver son los atributos de las personas jurídicas y una parte del código que habla de el funcionamiento en términos generales de las personas jurídicas. Ya habrán visto ayer que no hay un solo tipo de personas jurídicas, sino que hay varios tipos de personas jurídicas, ¿sí? Distintas, y cada una de esas personas jurídicas funciona de distinta manera, o tiene un proceso de creación o de funcionamiento, cada una diferenciada de la otra. Eventualmente hay normas, que es lo que vamos a ver nosotros hoy, que son comunes a todas las personas jurídicas independientemente del tipo de que se trate. Y hoy vamos a ver justamente eso. Ayer deben haber visto el tema de capacidad de la persona jurídica. No, vimos la definición de persona jurídica en el artículo 141. La composición. Perfecto. Y después vimos el artículo 148, en donde las personas jurídicas entraban como privadas. Perfecto. Las privadas y públicas, la diferenciación entre personas jurídicas, privada y pública, y ese tema. Excelente. Sí, bueno, sí. Hoy vamos a ver, chicos, que... ¿Cómo? Perdón. No, perdón. Bueno, hoy vamos a ver, chicos, que las personas jurídicas, como son personas y compartiendo esta característica con las personas humanas,
también tienen los atributos de las personas. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya por las primeras clases los atributos de las personas humanas? Que habíamos dicho que eran nombre, estado, capacidad, patrimonio y domicilio, esos 5. Vamos a ver hoy que efectivamente la persona jurídica, con su condición de persona, también comparte estos atributos, con la diferencia o haciendo la disquisición de que por su naturaleza no biológica de la persona jurídica, por supuesto, el tema del Estado como atributo de la personalidad no lo encontramos acá, ¿sí? El Estado, ¿se acuerdan que era la posición dentro del grupo familiar o dentro del vínculo familiar que tenía la persona humana? Por supuesto que la persona jurídica, en su condición no biológica, digamos, no comparte este atributo. Es el único atributo que en este caso la persona jurídica no comparte con la persona humana. Sin embargo, los otros atributos sí los tiene la persona jurídica, igual que la persona humana, y hoy vamos a ver nombre, domicilio y patrimonio. Estos 3 atributos vamos a ver el día de hoy, y después vamos a ver las reglas generales del funcionamiento de la persona jurídica, que ya les dije que estaba arreglado de manera global para todos los tipos de personas jurídicas, independientemente que después cada una va a tener sus particularidades. Necesito hacer una aclaración con relación al patrimonio, porque hay algunos autores que consideran que el patrimonio no es un atributo de la personalidad de las personas humanas, como por ejemplo Saux dice que no, el patrimonio no es un atributo de la persona, porque hay individuos que no tienen patrimonio, ¿sí? Y no por eso pierden su condición de persona. En el caso de las personas jurídicas, específicamente el patrimonio, si bien no lo vamos a ver hoy, tienen que saber que es indispensable como atributo de la persona jurídica el patrimonio, porque no existe persona jurídica sin patrimonio, porque el patrimonio va a ser, hoy vamos a ver patrimonio, perdón, sí. El patrimonio va a hacer que la persona jurídica logre el objetivo fundacional, el objetivo que se busca con el estatuto y que se establece en el estatuto, va a ser logrado solo y exclusivamente si la persona jurídica tiene patrimonio. Ahora vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, básicamente, en términos generales, para arrancar la clase, es esta situación, ¿sí? La persona jurídica, como persona que es, comparte con la persona humana todos los atributos menos el tema del Estado, porque tiene esta característica de que tiene una naturaleza no biológica la persona jurídica, y entonces como consecuencia de eso, por supuesto, no tiene una posición dentro de una familia, ¿sí? Entonces, el Estado es el único de los atributos que la persona jurídica no va a tener, recuérdenlo, ¿sí? Más allá de eso, arrancamos por el nombre de la persona jurídica, que es bastante sencillo, y el nombre lo encontramos en el artículo 151 del Código, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 151 del Código, chicos? Quiero que La lo lea, persona profesora. jurídica debe tener... Sí, léame, Cecilia, usted que es tan amable siempre. Me viene bárbaro porque yo veo cada vez menos, ¿vio? Ya como que estoy media... La Cecilio, pandemia me pegó re mal. que también lea. Natalia, vale. Bueno, Cecilio, Natalia, entonces. Vamos a Siempre dejar a Natalia. Cecilio, Natalia, ¿me siempre lees la...? Sí, siempre Cecilio, tenés razón. Léeme, Natalia, entonces. Vamos con vos. Ahora que te veo. 51. El Es más 51, linda ¿no? Natalia que Cecilio para verla. Le aviso, Cecilio. Tomá, Cecilio, ¿cómo te quedó el ojo? Entonces vamos a dejarla que lea Natalia, pobrecita. El Vamos, 51. Natalia. 151. Ah, 151, ¿ves? Ya. Cecilio, me parece que vas a vos. Ajá. No pasa nada. 151. Sí, dale. Nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, como el editamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica... Punto ahí, Natalia. Punto ahí, un segundito. Sí. Dice, la persona jurídica, por supuesto, debe tener un nombre, y dice, también ese nombre debe estar integrado como aditamento la naturaleza jurídica de la forma que se adopte, la forma jurídica que se adopte por la persona jurídica. Entonces va a tener el nombre, pirulito, y agregado a ese nombre la forma jurídica que se adopte. Esto quiere decir que aparte del nombre va a decir pirulito, sociedad anónima, pirulito, SRL, pirulito, fundación, pirulito, o lo que fuera que sea,
eso es el aditamento que dice ahí, de la forma que adopte, de la forma jurídica que adopte, es esto, de qué tipo de persona jurídica es. Entonces, va a tener el nombre más el tipo de persona jurídica de que se trate. Todo eso es constitutivo del nombre. Es como si fuese el nombre y el apellido. ¿Se acuerdan del prenombre y el apellido que habíamos visto con la persona física? Bueno, esto es igual. Tiene el nombre y qué tipo de persona jurídica es. Con esa extensión que vemos siempre en las personas jurídicas. ¿Lo ubican, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, todos se dan cuenta cómo es, ¿no? Bueno, además de eso, ahora sí, Natalia, continuamos. La persona jurídica, ¿qué más dice? La persona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre. Exacto. Entonces, si se trata específicamente de una persona jurídica en liquidación, que es una etapa final de la persona jurídica, que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Se dan cuenta, la liquidación es el final de la etapa jurídica, es cuando se termina, cuando se divide, se liquida, ¿sí? Esto de la liquidación, si esta persona jurídica está en etapa de liquidación, eso también debe constar en el nombre, ¿sí? Entonces, en algunas situaciones vamos a tener nombre, persona jurídica de que se trate y eventualmente si está en estado de liquidación. ¿Se entiende? No todas, por supuesto, van a tener este aditamento de en estado de liquidación o persona jurídica en liquidación, porque, por supuesto, no todas van a estarlo, ¿sí? La mayoría no. Es en la etapa final. Adriana, ¿cómo sería el estado de liquidación? O después lo van a ver ustedes más adelante. A partir del artículo 163, Adriana, se explica la liquidación de la persona jurídica. Es cuando llega el fin de la vida de la persona jurídica. ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con demás cuestiones? Eso va a estar explicado a partir del artículo 163, perdón. Esa es la etapa final de la persona jurídica. La ley o el artículo este del nombre me obliga a que si está en esta etapa final la persona jurídica, que es la liquidación, eso también esté incluido en el nombre. ¿Se entiende, Adriana? La liquidación es el final de la persona jurídica, es cuando se termina la persona jurídica y ve qué se hace con los bienes, con los remanentes y demás cuestiones, ¿sí? No se adelante, Adriana, ya lo vamos a ver, lo van a ver más adelante, pero porque es un punto de una bolilla específica, pero básicamente es una etapa de la vida de la persona jurídica, la etapa final de vida, ¿sí? Es cuando termina, cuando está por terminar, Adriana, ¿se entiende? Eso es en liquidación, pero si la persona jurídica está en liquidación, cuando está la persona jurídica en liquidación, el artículo me obliga a que yo ponga también que esa persona jurídica, además de qué tipo de persona jurídica es y su nombre, que está en estado de liquidación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, excelente. Sigamos entonces. Perdón, me perdí yo. 150. Artículo 152 le sigue, doctor. Sí, perfecto. No, el 151 es largo. Vamos, Natalia. El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres como de marcas, nombres de fantasía u otra forma de referencia o bienes o servicios. Se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica. Bueno, este párrafo lo que dice es las características que debe de tener el nombre de la persona jurídica, ¿sí? Tiene que satisfacer, por supuesto, recaudos de veracidad. Quiere decir que no tiene que inducir error el nombre de la persona jurídica con el objeto de la persona jurídica o con la función que va a ejercer esa persona jurídica, ¿sí? Si yo le pongo a una persona jurídica Carnes Argentina, Sociedad Anónima, y voy a vender muebles, ¿se entiende? Ese nombre puede llevar a errores, que es lo que prohíbe este artículo, ¿se entiende? El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud destinativa, tanto, esperen, que me pongo los anteojos, me hago la canchera y no veo nada, tanto respecto de otros nombres como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen no con el objeto de la persona jurídica. El nombre de la persona jurídica no tiene que inducir a errores
o a malinterpretaciones en cuanto a que le pongo un nombre y tengo otro objeto, ¿sí? Tiene que tener cierta coincidencia o cierta veracidad con relación al objeto de la persona jurídica o de lo que se trata la persona jurídica, ¿sí? Eso es lo que dice el artículo, el párrafo segundo de la 151. Y después, el último párrafo, vuelve a insistir sobre el tema, Natalia. Sí, dice, no puede contener términos o expresiones contrarias a la ley, el orden público, las buenas costumbres, ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de esta, que se presume si son miembros, sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso si acreditan perjuicios materiales o morales. Morales. Excelente. La primera parte, volvemos a lo mismo, ¿sí? No pueden los nombres ser contrarios a la moral, la ley y las buenas costumbres, el orden público, la ley y las buenas costumbres, dice acá. Y eventualmente, si tiene nombres físicos o nombres de personas, por supuesto que necesita la autorización de esa persona para ser utilizado, ¿sí? Hubo un montón de yo no sé por qué hasta hace poco hicieron como, me imagino que en Intrusos o en alguno de esos habían hecho como un momento que contaban nombres de locales que tenían similitud con nombres de artistas o de cosas así, y eventualmente, para que, si la similitud es mucha, eventualmente hay que pedir autorización al dueño del nombre físico, al humano, para la utilización del nombre, ¿sí? Lo que dice este párrafo es que si esa persona es parte de la persona jurídica, ¿sí? Es miembro de la persona jurídica, socio o la característica que tenga, pero es parte de la persona jurídica, se presume que autoriza la utilización de su nombre, ¿sí? Si yo hago una persona jurídica, una fundación con Susana Jiménez y le pongo Fundación Susana Jiménez y ella es parte de la fundación, la ley presume que ella presta su conformidad para la utilización de su nombre. ¿Se entiende? Si es una persona X que no forma parte de la persona jurídica, se debe de requerir su autorización expresamente. No se presume, ¿sí? Solo se presume si la persona es parte de la persona jurídica. Más allá de eso, también hay un párrafo que habla de los herederos y que dice que los herederos estamos hablando ya cuando la persona ha fallecido. La persona fallecida cuyo nombre es utilizado en el nombre de una persona jurídica pueden solicitar que se deje de utilizar. ¿Lo vieron acá que dice? Sus herederos pueden oponerse a la continuidad del uso si acreditan perjuicios materiales o morales, ¿sí? Entonces, ¿puede la persona jurídica tener el nombre de una persona física? Sí, puede tenerlo. Si tiene el nombre de una persona física, tiene que tener autorización expresa de la persona, salvo que la persona forme parte de la persona jurídica, y en ese caso se presume que autoriza el uso del nombre, ¿sí? Y redondeando el tema del nombre, tiene que tener, aparte de ese nombre que se utiliza de fantasía o de una persona física o esta circunstancia que estamos viendo, tiene que tener agregado la forma de la persona jurídica que adopte, ¿sí? La extensión, estas siglas que se utilizan habitualmente, y además si la persona jurídica está en estado de liquidación, también tiene que consignarse esta situación en el nombre. ¿Está claro el nombre? No es complejo, ¿sí? Son cosas que hay que recordar nada más. Bueno, Sí. eso todo en cuanto al nombre. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? No, parece que no. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Bueno, ¿qué sigue después del nombre? El otro atributo que vamos a trabajar hoy es el domicilio. ¿Sí? Y el domicilio está en el artículo 152, el que sigue, ¿sí? Y el artículo 52 dice: el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se dio para funcionar. Chicos, ¿qué quiere decir esto? ¿Ustedes ya vieron ayer los estatutos de la persona jurídica? ¿Vieron algo de esto? Sí. Sí, maravilloso. ¿Qué vieron, Juan? Ahí te digo, dame un segundo. ¿Sí? ¿Qué recordás? Decime lo que recuerdes, no es que te estoy tomando lección. No, creo que Nada más estatutos que fijaban cómo iba a trabajar la persona jurídica.
iba a fijar el domicilio, ¿Sí? los que componían, ¿no? También la persona jurídica. Exacto, los integrantes, Los integrantes, claro. la composición del patrimonio. A ver, exacto. Patrimonio. El estatuto, chicos, en términos generales, es la ley que va a regir la vida de la persona jurídica. ¿Sí? La persona jurídica, cualquiera sea, se va a regir por los estatutos. Los estatutos tienen que reglar, normar toda la vida de la persona jurídica. ¿Sí? Dentro de la vida de la persona jurídica, por supuesto, está establecido el nombre y el domicilio, ¿sí? Como cuestión integrante del estatuto. Van a encontrar que hay normas que son supletorias, porque si el estatuto algo le falta, eventualmente hay que recurrir. ¿Se acuerdan que en la primera parte vieron normas imperativas y normas supletorias? ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. Mazo. Pero bueno, excelente. Recuérdenlo porque eso se toma en los exámenes habitualmente, chicos. Las normas imperativas y las normas supletorias, cómo funcionan y todo esto. Bueno, en esta parte, en estas materias, que son las materias de sociedades, las comerciales, acá juega mucho el tema de las normas supletorias. Lo que es, las leyes que establecen la legislación, las normas que establecen nuestra legislación, son en materia de sociedades y en materia comercial, son casi todas de orden supletorio. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la ley que va a regir la vida de la sociedad no es el código, es el estatuto. ¿Sí? Ahora, bien, si el estatuto, nos olvidamos de poner algo en el estatuto, fuera lo que fuera, ahí entran a regir sí las normas supletorias. Supletorias quiere decir que no funcionan en primera instancia. Carlos, la ley de 19.550 no se derogó, pero está la de sociedades, Carlos. Sí, ya lo veo. Perfecto. Profe, Perfecto. Sí. entonces lo que usted nos quiere decir es, no sé si está bien, pero si por ejemplo una persona jurídica en el estatuto dice una cosa, pero no aclara otra, las normas supletorias vienen a regir lo que no está especificado en el estatuto. Exacto, así funcionan las normas supletorias, Natalia. En principio, el estatuto dice todo, porque el estatuto son enormes, los estatutos son largos y eventualmente dicen todo. Por ejemplo, supongamos el tema de las mayorías necesarias para determinadas actividades de las personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas están integradas por miembros, ¿no es cierto? Pueden ser miembros, personas humanas, ¿sí? O pueden ser otras personas jurídicas incluso, porque hay personas jurídicas que se llaman de segundo grado, que están integradas por otras personas jurídicas, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar ahí, pero de todas maneras ustedes sepan que no solamente la persona jurídica está integrada por personas físicas, ¿sí? Puede ser que esté integrada por otras personas jurídicas. Bueno, cuestión que, por ejemplo, para tomar decisiones se hacen asambleas, ¿sí? En esas asambleas, para tomar ciertas decisiones, se establecen distintas mayorías. Para algunas cosas más sencillas, a lo mejor mayoría simple, o para algunas cosas más complejas, mayoría absoluta, o incluso hasta unanimidad eventualmente, ¿sí? Ahora, si yo me olvido de establecer estas mayorías necesarias para determinadas cuestiones en el estatuto, entonces voy a tener que recurrir a la ley de sociedades y ver qué mayorías se solicitan o qué mayorías se estipulan para determinadas cosas. Entonces esas leyes no entran a funcionar de manera principal si yo lo pongo, pero si eventualmente yo me lo olvido o en el estatuto no dice o surgen cosas que no están previstas en el estatuto, en ese caso ahí sí empiezan a trabajar las leyes que se llaman leyes supletorias, ¿sí? Entran a suplir los vacíos que las partes dejaron porque no lo previeron o lo que fuera. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con eso? ¿Se entiende cómo funcionan las leyes supletorias? Sí, una salvedad. ¿Se puede dar esto que usted está mencionando así, circunstancialmente en lo que son las sociedades vecinales que tienen estatuto, que tienen normas y se rigen? En cualquier persona jurídica, Sergio, en cualquier persona jurídica, las sociedades de fomento son personas jurídicas, ¿sí? A ver, lo que ustedes tienen que darse cuenta con las personas jurídicas es que la persona jurídica funciona para esto. A ver, hay situaciones en las cuales se conforman personas jurídicas porque la voluntad individual a lo mejor no alcanza para lograr un objetivo.
positivo, ¿sí? Si yo quiero, formo un club, yo solita no voy a poder, entonces tengo que reunir más voluntades, ¿sí? Entonces, en la reunión de voluntades se forma la persona jurídica. Ahora, ¿qué pasa? La situación, ahora te leo, Cami, dame un segundito, ¿sí? La situación concreta es, si yo voy a formar parte de la persona jurídica y voy a ser responsable de todo lo que pasa en la persona jurídica, entonces nadie va a querer participar de ninguna persona jurídica. La característica que tiene la persona jurídica es que se escinde, decimos, o se separa la persona jurídica de sus miembros, más allá de que lo compongan, ¿sí? Pongamos la situación de que yo aporto capital para una persona jurídica. Ese capital que yo aporto no va a ser más mío, va a ser de la persona jurídica, y yo no voy a tener que responder con mi capital, ¿sí? Eventualmente la persona jurídica debe de responder por algún daño causado, ¿se entiende? Entonces la persona jurídica reúne voluntades, pero es una persona que es una persona aparte de los miembros que la componen. ¿Se llega a entender o es muy complejo lo que estoy diciendo? No, está bien, está bien. Bien, un club o una sociedad de fomento es una persona jurídica. Son todas personas jurídicas de distinta naturaleza jurídica, valga la redundancia, de distintas formas de personas jurídicas, pero son personas jurídicas al fin, ¿sí? Los estatutos de la sociedad de fomento no difieren mucho de los estatutos de una fundación o de una asociación, ¿sí? Como un club, por ejemplo. ¿Sí? No difieren mucho. Los estatutos son básicamente en todas las personas jurídicas no similares en cuanto a su contenido, sino que funcionan exactamente igual. Es lo que va a regir la vida de la sociedad. ¿Sí? En el estatuto está todo establecido de qué va a ser la sociedad de su vida. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí. Carlos, ¿tiene el micrófono abierto por algo en particular? ¿Me quiere preguntar algo? Carlos Giusti. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, vamos con el domicilio, ¿sí? El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se les dio para funcionar. Hay determinadas personas jurídicas que tienen cierto interés para el Estado y esas personas jurídicas van a necesitar una autorización del Estado para funcionar. No todas, ¿sí? Sí algunas, ya van a ver más adelante cuáles, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es que en esta instancia, por lo menos, es que hay algunas personas jurídicas que van a necesitar, más allá de la inscripción en el registro de personas jurídicas, además de eso, la autorización del Estado para funcionar, ¿sí? Son determinadas personas jurídicas que para el Estado tienen suficiente interés como para autorizar el funcionamiento. Tiene que realizar más cosas eventualmente, ¿sí? Lo van a ver un poco más adelante. Pero por eso es que acá diferencia de o el domicilio va a estar establecido o en el estatuto o en la autorización del Estado que les va a dar para funcionar. Por eso hace la diferenciación, porque tienen que saber por ahora que hay algunas que van a requerir autorización del Estado para funcionar y otras que no la van a requerir, ¿sí? Por eso hace la diferenciación entre estas dos situaciones. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones así contraídas. ¿Qué dice este párrafo? Dice, hay personas jurídicas que van a tener muchas sucursales, ¿sí? Supongamos Carrefour tiene muchas sucursales, o Toledo tiene muchas sucursales, ¿sí? No son distintas personas jurídicas, es la misma persona jurídica, sin embargo va a tener un domicilio en cada sucursal para el cumplimiento de las obligaciones que allí se generen en ese establecimiento, ¿sí? Si yo voy al Toledo de Tucumán, ¿dónde está? En Falucho y Buenos Aires, ¿sí? Sí. Y genero una obligación jurídica ahí, el lugar de cumplimiento de mi obligación jurídica o de la obligación jurídica de Toledo, de esa sucursal de Toledo, va a ser ahí, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No de las obligaciones jurídicas de toda la empresa Toledo, que tiene otra administración con otro domicilio, ¿sí? Entonces, si hay un establecimiento que tiene distintos sucursales, va a tener un domicilio por cada sucursal para el cumplimiento de las obligaciones generadas en esa sede. ¿Está? ¿Estamos bien? Sí.
no es que tenga muchos domicilios, la persona jurídica, sino que va a tener muchos domicilios para el cumplimiento de obligaciones generados en cada sede. ¿Está? ¿Se entiende bien? Sí. Sigo, entonces. Maravilloso. Bueno. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. Por supuesto que si en el estatuto va a estar establecido el domicilio, el cambio de domicilio va a requerir la modificación del estatuto para que quede de nuevo registrado en el estatuto el nuevo domicilio. Claramente, no hace falta mucha lucidez para eso. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. ¿Sí? Entonces, lo que sí tiene que constar en el estatuto va a ser el cambio de domicilio de la persona jurídica. Si se cambia, en cambio, una sede, solo es necesario, no necesariamente tiene que estar establecido en el estatuto, sino que puede ser autorizado por el órgano de administración. ¿Estamos? Porque el domicilio de la sede, insisto, no es el domicilio principal de la persona jurídica, es el domicilio para el cumplimiento de las obligaciones surgidas de esa sede. ¿Voy bien? Bien, bien, bien. Vamos bárbaro, entonces. ¿Quiere que lea el próximo artículo? El 153, Cecilio está prendido fuego. Se puso celoso Natalia Cecilio. Vamos, Cecilio. ¿Qué alcance entonces tiene este domicilio? ¿Para qué nos importa el domicilio? Entonces, ustedes dirán, ¿para qué me importa el domicilio de la persona jurídica? Ahí dice en el 153, ¿qué alcance tiene el establecimiento del domicilio? O establecer un domicilio para la persona jurídica. Ahora sí, Cecilio, vamos. Alcance del domicilio. Notificaciones. Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscrita. ¿Estamos? Entonces, todas las notificaciones quiere decir notificaciones judiciales y prejudiciales o extrajudiciales, ¿sí? Todas las notificaciones que se hagan en el domicilio registrado en el estatuto son válidas para la persona jurídica de que se trate. Son válidas y vinculantes, dice. ¿Sí? Vinculantes, sí, Natalia. Pregunta, entonces, Sí. para que quede claro, porque no me confundo. O sea, si para las obligaciones de las sucursales tiene que tener el mismo domicilio de la persona jurídica, ¿no? No. Y para las... Para las obligaciones de las sucursales es el domicilio de la sucursal. Claro, en el mismo lugar. Por ejemplo, usted Claro, dio un ejemplo de Toledo, ¿no? Si, por ejemplo, yo trabajé en Toledo, de, no sé, de Jara y Peña, la notificación va a llegar a ese lugar, pero si es un acto jurídico o una obligación jurídica, tiene que ir a el lugar de la persona que administra todas las sucursales. Porque eso es lo que no quedó claro. Al domicilio establecido en el estatuto. O sea, como sí, regla, eso es lo que... como regla, Natalia, como Sí. regla general, lo que vos tenés que saber es, si es una persona jurídica que tiene varias sucursales, las obligaciones, o sea, el domicilio válido para la notificación de obligaciones surgidas de esa sucursal es el mismo domicilio de la sucursal. ¿Sí? Que no a veces, que la mayoría de las veces, si hay muchas sucursales, no es coincidente con el domicilio de la sede establecido en el estatuto. ¿Sí? Sin embargo, una notificación que yo haga a una sucursal de una obligación surgida de esa sucursal es válida. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Como norma general, la realidad es que eventualmente, si yo quiero notificar algo, no me tengo que quedar con el domicilio particular de la sede, X de que se trate, de la sucursal, porque eventualmente se me puede cuestionar esa notificación. Entonces, como regla general, yo debería demandar, en función de garantizarte la notificación, al domicilio de la sede donde surge la obligación concreta y eventualmente también al domicilio que está establecido en el estatuto. ¿Sí? Entonces, en el estatuto tiene que decir los domicilios de las sucursales y el domicilio. No dice, en el estatuto no necesariamente tiene que estar establecido el domicilio de las sucursales. Viste que acá dice la parte última del 152 que leímos recién, que dice, el cambio de domicilio
requiere modificación del estatuto. ¿De qué domicilio estamos hablando? Claro, El porque, cambio. claro, Esperá, porque pone... razoname sí. esto, Natalia, dice, el cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. ¿De qué domicilio estamos hablando? Del domicilio nuevo, si tiene un domicilio nuevo lo tenemos que poner en el estatuto, aclarando el cambio de ¿Pero domicilio. de qué? ¿El cambio de qué domicilio? ¿De la sucursal o el domicilio que se estableció como domicilio de No, la de persona la jurídica en el estatuto? No, de la sucursal del estatuto. El estatuto. No, el del estatuto, Natalia, mirá, dice, el cambio de domicilio requiere modificación del estatuto, punto, ¿sí? El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, digo, de una sucursal, sede es lo mismo que una sucursal, ¿sí? El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, y habíamos quedado en que efectivamente el domicilio debe formar parte del estatuto, pero ¿cuál domicilio? El domicilio de la persona jurídica, el principal. Ah, o sea que, claro. Para hacerlo claro, constituyo una persona jurídica hoy, ¿sí? Pongo de domicilio acá mi casa. Ese domicilio consta en el estatuto. Ese es el domicilio de la persona jurídica. ¿Está? ¿Hasta ahí voy bien? Eso es fácil. Hay una persona jurídica con un domicilio que se establece en el estatuto. Nos juntamos, Natalia, Cecilio y yo, y vamos a hacer una persona jurídica. Bueno, ¿qué domicilio ponemos? Bueno, ponemos mi casa. Domicilio de la persona jurídica va a ser el de mi casa. Lo escribimos en el estatuto, ¿sí? Resulta que nos va bien, Natalia. Nos va bien y dice Natalia, bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner una sucursal en mi casa. Bueno, perfecto, ponemos una sucursal en tu casa, Natalia. ¿Esa sucursal está registrada en el domicilio, el domicilio en el estatuto? No. No. No necesariamente, no necesariamente, ¿sí? Si yo quiero puedo modificar el estatuto y incorporarlo, sí, eventualmente, pero la ley no me lo exige. La ley me dice que tiene que haber un domicilio establecido necesariamente, pero uno, no 23, ¿sí? Es el de la persona jurídica, es el que se establece en el estatuto. Los demás son domicilios de las sucursales, ¿sí? Por eso este artículo te aclara que dice, el cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. ¿Cuál domicilio? El de la sede, el principal, digamos, el domicilio de la persona jurídica. Ese sí va a requerir que se modifique el estatuto. Si yo de mi casa pasamos a la casa de Cecilio como domicilio de la persona jurídica, ese sí hay que cambiarlo en el estatuto, ¿sí? Ahora, si yo voy a cambiar un domicilio de una sede o de una sucursal, como dice lo que sigue en el artículo, dice, el cambio de sede, si no forma parte del estatuto, ¿sí? La casa de Natalia como sucursal primera del negocio, que nos fue bien, dice, puede ser resuelto por el órgano de administración, ¿sí? O sea, solo nosotros nos juntamos los tres que somos el órgano de administración y decidimos cambiar ese domicilio de la sede de tu casa a la casa de Cecilio, ¿sí? Sin embargo, ese domicilio que cambia de tu casa a la casa de Cecilio sí va a ser válido para cumplimiento de las obligaciones emergidos o que emerjan de esa sucursal. ¿Se entiende, Natalia? Entonces, la persona jurídica puede tener varios domicilios, sí puede tenerlos. Tiene uno principal, que es el que se establece en el estatuto, y tantos domicilios como sucursales tenga. Si yo quiero cambiar este domicilio, voy a requerir sí modificación del estatuto. Si yo quiero modificar estos otros domicilios de las sucursales, se requiere la autorización del órgano de administración. No necesariamente tiene que estar volcado en el estatuto ese cambio de sucursal, el domicilio de la sucursal. Sí, Viviana. Sí, perdón, uno sería el domicilio comercial, el otro el domicilio legal, ¿no? Donde funcionan las... Posiblemente sí, sí. En realidad son todos domicilios legales porque eventualmente las notificaciones mandadas a la sucursal, al domicilio de la sucursal, de una obligación que surge de esa sucursal es válido. Entonces también funciona como domicilio legal. Ah, perfecto. Sí, pero bueno, pero básicamente... hacer una pregunta? Sí. En el manual de Rivera se aclara que respecto a lo que es el domicilio, que puede ser muy genérico, sí. O sea, es casi lo asimila como jurisdicción.
por ejemplo, Puede ser tal una empresa ciudad, tiene domicilio en Mar del Plata, pero nada más. Sí, es que La puede ciudad ser de Mar del así. Plata y no hay algo concreto. Y en No, el es que muchas estatuto veces funciona puede así. o no decir la sede. ¿Está Es bien que eso? es exactamente así. Muchas veces el domicilio que se establece en el estatuto es genérico, es de una zona. ¿Sí? Por eso, y eventualmente si se cambia, hay que modificar el estatuto. Eso sí, si yo pongo, va a funcionar en la ciudad de Mar del Plata y después quiero correrme a Balcarce, eso lo tengo que dejar establecido en el estatuto. Pero no el cambio de las demás sucursales, que son domicilios específicos. Walter, ¿te das cuenta? Pero a los efectos de una notificación, yo no entiendo si uno menciona que la firma tal va a tener por domicilio, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata. Al no aclarar, no especificar, supóngase que no pongan sede en el estatuto. Sí. ¿Para qué sirve el domicilio? ¿Es a los fines legales? ¿Asienta la jurisdicción, digamos, de los tribunales? Claro que sí, por supuesto que fija jurisdicción, pero eventualmente ahí lo que voy a tener que hacer es recurrir al domicilio de la sucursal, Walter, porque el domicilio de la sucursal sí va a tener que estar especificado. No en el estatuto, pero sí como lugar de cumplimiento de las obligaciones. Usted dice que tiene que estar especificado, no en el estatuto, pero ¿dónde? ¿Dónde se asiente? ¿Dónde esté? En la realidad. Donde esté digamos. la sucursal, por supuesto, donde esté la Ah, sucursal bien. efectivamente funcionando. ¿Sí? Si yo voy, a mí me contratan en una sucursal de la sociedad que hicimos con Natalia y Cecilio, en la casa de Natalia, y voy a trabajar ahí. Ese domicilio va a ser el que está establecido como domicilio de la sucursal, donde yo voy a ir a trabajar, donde a mí me contratan, Walter. Entonces, todas las obligaciones que surgen a partir de mi contratación como empleada de esa persona jurídica van a ser válidas las notificaciones en ese domicilio de la sucursal. Porque a ver, de todas maneras, Walter, la realidad es que la mayoría de las personas jurídicas no tienen si bien es verdad que es válido el domicilio establecido en el estatuto como genérico, como zonal, digamos, la mayoría de las personas jurídicas fijan un domicilio concreto, Walter, pero sí está previsto que pueda llegar a ser así. Lo que pasa es que eventualmente, como dice, que cada sucursal va a ser domicilio de las obligaciones que surjan de esa sucursal, entonces está saldado el tema, porque un domicilio va a haber. ¿Se entiende, Walter? Sí, quedó claro. Bueno. ¿Viviana? No, esa era mi duda, profesora. Pero ya quedó claro. Sí, Gracias. es verdad lo que dice Walter, que eventualmente está permitido poner domicilios en el estatuto que sean zonales, una zona X, ¿sí? Que va a funcionar en la zona, en la localidad de Mar del Plata, eventualmente se puede poner. Lo que pasa es que después va a fijar el domicilio, el de la sucursal concreta de que se trate. Por eso la ley prevé dos tipos de domicilio, el estatutario y el de la sucursal concretamente. ¿El órgano administrador que sería un órgano externo a la sociedad o No, es interno. ¿Quién pregunta? ¿Mario? Interno. Sí. Mario, no, el órgano de administración es el órgano que lleva adelante la vida de la sociedad. Después van a ver, en cada sociedad tiene distintos órganos, pero hay un órgano de administración, un órgano de dirección, un órgano de administración y un órgano de contralor o de control. En casi todas las sociedades más o menos funciona así, con distintos nombres. Después lo van a ver cuando vean cada tipo de sociedad, Mario. Es interno el órgano de administración. Bueno. Después van a ver que eventualmente el órgano de administración está formado por los socios y eventualmente qué tipo de socio, y no todos, o sí todos, depende del tipo de sociedad que se trate. Depende del tipo de persona jurídica que sea. ¿Sí? Bueno. Estamos bien con domicilio. Es por ahí más complejo el tema de las sucursales, pero tienen que saber eso, que el domicilio de la sucursal es domicilio válido para las obligaciones que surjan de esa sucursal, básicamente. ¿Sí? Bueno, patrimonio, chicos. El patrimonio, ya les había dicho hoy temprano, que está en el 154, y el 154 lo que dice es la necesidad imperiosa de que la persona jurídica cuente con un patrimonio propio, ¿sí? No existe persona jurídica sin patrimonio.
no está previsto, no puede funcionar, no es una persona jurídica. Incluso la persona jurídica en formación también tiene su patrimonio, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que la persona jurídica no es de un día para el otro. Eventualmente, supongamos que yo tengo una persona jurídica que requiere autorización del Estado para funcionar, por supuesto que va a haber un periodo desde que yo inicio el trámite hasta que me dan la autorización, que no voy a tener el 100% del funcionamiento correcto como dice la ley, porque me falta una parte, me falta la autorización del Estado para funcionar. En ese caso, la persona jurídica tiene la característica de ser persona jurídica en formación. Incluso esta persona jurídica en formación tiene patrimonio propio, ¿sí? Como ya les vengo diciendo, el patrimonio es lo que habilita o lo que posibilita a la persona jurídica el cumplimiento de su objetivo. Entonces, si no tiene patrimonio, no puede cumplir el objetivo, no tiene sentido la persona jurídica y eventualmente hasta hay una causal de disolución de la persona jurídica, que es la falta de patrimonio. Ahora vamos a ver. ¿Sí? A ver, dice, la persona jurídica debe tener un patrimonio, dice el artículo 154. Y aclara, el segundo párrafo, la persona jurídica en formación puede inscribir previamente a su nombre los bienes registrables. ¿Qué hace este artículo? Lo que refuerza es la independencia del patrimonio de la persona jurídica con lo de sus miembros, ¿sí? Porque incluso autoriza a que la persona jurídica que está en formación pueda registrar a su nombre, a pesar de que todavía no está del todo concluida, del todo formada, porque le falta la autorización. Sin embargo, dice este artículo, más allá de eso, yo autorizo a que esta persona, que no sabemos si va a funcionar efectivamente, pueda registrar bienes registrables, para la redundancia, a su nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones, hay vínculos jurídicos que se generan durante este periodo de formación. ¿Sí? Si yo tengo que contratar una secretaria, eventualmente, la voy a contratar durante el periodo de formación, porque la necesito desde el principio. Entonces, para garantir que esta persona el día de mañana va a tener respaldo económico de las obligaciones que surjan de su vínculo laboral, entonces la ley dice, bueno, incluso hasta antes de que el Estado autorice la formación de la persona jurídica o el funcionamiento de la persona jurídica, yo voy a permitir que la persona jurídica tenga bienes a su nombre. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Una pregunta, doctora. ¿Por qué? Sí. Una preguntita. Y en el caso de que está todo en trámite, ¿hay posibilidad de una negativa del Estado para la formación de una persona jurídica? Sí, hay muchas. A ver, la autorización del Estado para funcionar no sale automáticamente. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales el Estado deniega la autorización para funcionar. Sergio. ¿Sí? Le faltan requisitos, le falta alguna normativa, le faltan cosas, y hay trámites de autorizaciones que se demoran un montón. Y así mismo se le permite. Según el artículo 154, dice, más allá de que la persona jurídica todavía no tenga la autorización para funcionar y esté en formación, así todo yo le voy a dejar que ponga bienes a nombre de la persona jurídica si tiene que registrar. Si son bienes registrables, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a hacer es garantizar que si surge alguna obligación de este periodo de formación, la persona jurídica tenga con qué responder. Y garantiza la independencia del patrimonio de la persona jurídica y la de sus socios o de sus integrantes. Los integrantes no responden. En dos palabras, lo hacen responsable. A la persona jurídica. Claro. ¿Sí? Dejando a salvo de la responsabilidad a los integrantes. Habiendo un patrimonio de la persona jurídica que va a responder por las obligaciones, los socios, los integrantes de la persona jurídica, no responden con su patrimonio claramente. ¿Se da cuenta? Claro. Entonces, de alguna manera, refuerza esto de la independencia de patrimonios entre la persona jurídica y sus integrantes, que lo van a ver más adelante cuando vean cómo funcionan las personas jurídicas concretamente. Claro. ¿Se entiende? Perfecto. Maravilloso. Bueno, después, en el 157, a
del 157 vamos a encontrar lo que es el funcionamiento de la persona jurídica. ¿Sí? Y acá está lo que preguntaba, no me acuerdo quién, hoy, Mario, con el tema del gobierno, administración y fiscalización de la persona jurídica en el 158, Mario. ¿Sí? Dice, los estatutos deben contener normas sobre el gobierno, la administración y la representación. Son 3 organismos necesarios, uno de gobierno, uno de administración y uno de representación de la persona jurídica. Toda persona jurídica tiene mínimamente estos 3 organismos en su interior. Además de eso, también, siempre y cuando la ley lo exija, va a tener un organismo de fiscalización interno. ¿Sí, Mario? Entonces, los órganos de gobierno, administración y fiscalización son necesarios en toda persona jurídica, independientemente del tipo de que se trate. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este artículo es un artículo bien característico de normas supletorias, porque van a ver que dice en el párrafo que sigue, dice, en ausencia de previsiones especiales, rigen las siguientes reglas. Las previsiones especiales, ¿qué serían? Reglas supletorias. Claro, pero ¿qué serían las previsiones especiales? Lo que no está previsto en el estatuto. No, las previsiones especiales son los estatutos, ¿sí? Porque dice, en ausencia de previsiones especiales, rigen las siguientes reglas. Estas reglas que siguen a continuación, que son supletorias del estatuto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces dice, si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno utilizando medios en los que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. A ver, esto habla de las asambleas en las cuales no es necesario que todos los integrantes estén presentes de manera física. Fíjense que adelantado este artículo, que fue sancionado en el código, con la sanción del código, y hoy tiene más utilización que nunca con el tema de la pandemia y la virtualidad, ¿no? Fue como premonitorio esto. Culpa de este artículo para mí fue la pandemia. Dice, si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno utilizando medios en los que permiten a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. ¿Sí? El acta debe ser suscrita por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. ¿Sí? Esto es lo que ustedes van a ver en el programa que dice asambleas en ausencia o asambleas, no sé cómo es que dice, pero algo referido a la ausencia o a la distancia. ¿Sí? Es esto que estamos viendo acá. Si el estatuto no establece nada, dice este artículo, ¿se pueden hacer asambleas a la distancia? Sí se puede, utilizando los medios que sean adecuados para que todas las personas tengan comunicación simultánea, ¿sí? Por supuesto, y eventualmente hay que dejar registro de esta situación, tiene que estar autorizado por presidente y otro administrador, esta forma de asamblea o de reunión, ¿sí? Y aparte hay que dejar constancia de acuerdo a los medios que se utilicen específicamente para el caso. Los miembros que deben participar en una asamblea, los integrantes del Consejo pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas si concurren todos y el término a tratar es aprobado el temario a tratar, perdón, es aprobado por unanimidad. ¿Qué dice este artículo? Dice, si no previeron nada los estatutos con relación a esto, las partes se pueden autoconvocar a la asamblea. No es necesaria una notificación previa para la concurrencia, ¿sí? Y eventualmente, si se llega a decisiones que se tomen, son válidas, ¿sí? Si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad. Estas son reglas generales de todas las personas jurídicas, no de una en específico, sino de todas. Después van a ver que cada una, además de esto, tiene sus características particulares. O sea, en cualquier momento hacemos una reunión y lo decidimos y chao. No importa qué tiempo. Claro, las asambleas pueden ser autoconvocadas. No es necesario que haya una notificación previa, una citación previa a la asamblea. Pero, si son autoconvocadas, tienen que tener la característica del final, ¿sí? Las decisiones que se tomen son
válidas si fuimos todos a la asamblea, si todos nos autoconvocamos, ¿sí? Y además las decisiones son aprobadas por unanimidad. ¿Estamos? Esas características tiene que tener la asamblea autoconvocada, la reunión autoconvocada. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Le leo 159? Así Lea. descansa un poco. Lea. Doctora, tómese un vasito de agua. Sí. Tómese un vasito de agua, digo. Sí, porque No, estoy bien, estoy bien. Ya después como. No pasa nada. 159. Deber de lealtad Lea. y diligencia. Interés contrario. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. Momento, Cecilio. El administrador de la persona jurídica tiene obligación de obrar con lealtad y diligencia. Esa es su única obligación. ¿Sí? Obrar con lealtad y diligencia. Va a haber situaciones en las cuales va a haber intereses contrapuestos y es lo que establece lo que sigue el artículo 159. ¿Sí? Lea, Cecilio, por favor. Sí. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o, en su caso, al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Sí, momento. ¿Qué dice este párrafo? Dice, los administradores, ¿sí? De la persona jurídica no pueden tener intereses contrapuestos a los intereses de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Puede pasar que haya intereses contrapuestos entre el administrador y la persona jurídica? Sí, puede pasar. Puede pasar, la vida puede llevarlos a que eventualmente haya intereses de un lado, intereses del otro, y la misma persona representa al otro de los intereses. ¿Se dan cuenta? Es una persona física que eventualmente tiene sus intereses propios. Si esos intereses eventualmente se contraponen con los intereses de la sociedad, de la persona jurídica que administra, entonces está previsto en este artículo, en este inciso, ¿qué es lo que tiene que hacer el administrador? Primero hacerlo saber. Es decir, ojo, porque yo en este caso tengo intereses contrapuestos con la persona jurídica que yo represento. ¿Sí? Entonces, primera cuestión que tiene que hacer es hacerlo saber. Y después de hacerlo saber, mantenerse apartado y no participar en la toma de decisiones. Claramente, es una cuestión obvia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Dice, no pueden perseguir... Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Ahí termina. Sí. Sí, básicamente sí. Pero ¿puede pasar que haya intereses contrapuestos? Sí puede pasar. Y hay un procedimiento que tiene que seguir esa persona física, el administrador, para no perjudicar a la persona jurídica que representa. ¿Sí? Que es esto que dice el inciso, que es comunicarlo y apartarse. Hay una palabra que yo dudo o espero que sepan, y si no, me daría pena que seguir adelante sin que sepan qué es interpósita persona. Y una persona que se interpone. No. No se interpone nadie. No, es un tercero. Espérenme un segundito. Bueno, interpósita persona, entonces, ¿qué sería? Perdón, Mario. En representación de alguien. Exacto. Interpósita persona es que alguien represente a otro, ¿sí? No es que se interpone, sino que efectivamente representa a otro. O es la persona puesta por otro, se dice, ¿sí? En ese caso... Dice, persona que aparentando obrar por cuenta propia interviene en un acto jurídico por encargo y en provecho de otro. Claro, exacto, ¿sí? El interpósito persona, el clásico ejemplo de interpósito persona es el testaferro, chicos, ¿sí? Cuando alguien pone a nombre de otro cosas que son propias. ¿Sí? ¿Esto ya lo vieron o no? Porque en un momento se ve, no, más adelante, en los vicios del acto jurídico, ¿sí?
Interpósito persona es justamente, dice, este artículo dice, ojo, pueden ser intereses propios del administrador o interpósito persona, o del administrador, pero en cabeza de otra persona, digamos, básicamente, ¿sí? Un testaferro de los intereses del administrador, básicamente. ¿Sí? ¿Se llega a entender? Sí. Bueno. ¿Qué leo? El 160, Cecilio, por favor. Espéreme, Cecilio. Natalia, ¿querés leer vos? Bueno. Toma, Cecilia. Dale. Responsabilidad de los administradores, Natalia. Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones por acción o omisión. ¿Sí? Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica por los daños causados por su culpa. ¿Sí? Ilimitada es ilimitada, quiere decir que responden con todo su patrimonio, y solidaria quiere decir que responden todos de la misma cantidad. Si son dos administradores que causan un daño, ¿sí? Ellos dos van a responder por el 100% del todo. ¿Se entiende cómo es la solidaridad? No es que, 160. La solidaridad no es solidario de bueno, de buena onda, ¿sí? La solidaridad jurídica es que todos responden por el todo, ¿sí? Supongamos que Mayra y yo somos socias y nuestra responsabilidad es solidaria. En ese caso, si hay una deuda, hay un juicio laboral, por ejemplo, y nos reclama alguien algo, le puede reclamar por el 100% a Mayra o por el 100% a mí, no necesariamente 50 y 50. Eso es la solidaridad jurídica. Todos responden por el todo eventualmente. Y solidaria e ilimitada en cuanto a su patrimonio, con todo el patrimonio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Leo 161. Y después está... Sí, léalo si quieres, Cecilio, sí, total, no hay problema. Lo leemos, no es un artículo que vayan a tomar, que habitualmente se tome, pero bueno, vamos a verlo. No, si no, dígame, leo lo que usted quiera. No, está bien, igual ya terminamos casi. Lo cierto es que hay situaciones en las cuales la persona jurídica se ve obstaculizada de tomar decisiones, ¿sí? No puede avanzar en el proceso que tiene que buscar en función del objetivo que se instrumentó en el estatuto, ¿sí? No avanza en la búsqueda del objetivo, de la función que tiene. Entonces, este artículo 161 dice, ¿qué hacemos si hay obstáculos para adoptar decisiones? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el artículo, Cecilio? Obstáculos que impiden tomar decisiones. Si como consecuencia de la oposición u omisión sistemáticas en el desempeño de las funciones del administrador o de los administradores se los hubiera, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas. Se debe proceder de la siguiente forma. A. El presidente o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los actos conservatorios. B. Si los actos ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea que se convoque al efecto dentro de los 10 días de comenzada su ejecución. C. La asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o la minoría para realizar actos urgentes o necesarios. También puede remover al administrador. Estamos hablando de situaciones en que el administrador obstaculiza permanentemente el funcionamiento de la persona jurídica. En ese caso, ¿qué dice el artículo? Bueno, tenemos alternativas para que siga adelante la persona jurídica. Sí tenemos, no es remover al administrador directamente, sino que primero el presidente o alguno de los coadministradores puede tomar decisiones para los actos de conservación. El segundo inciso dice que se pone en conocimiento de la asamblea lo que está pasando y tiene que convocar a una asamblea dentro de los 10 días para solucionar el problema y eventualmente se remueve el administrador. Bien. Y el artículo 162 habla de 3 situaciones que pueden darse en la vida de la persona jurídica, que no son la extinción de la persona jurídica, que está reservado a unos artículos más adelante, ¿sí? Habla de 3 situaciones que pueden darse en la vida, en el transcurso de la vida de una persona jurídica, que son la escisión, fusión o transformación de la persona jurídica, ¿sí?
Es transformación, no hace falta que aclaremos demasiado qué es que se transforma una persona jurídica en otra, ¿sí? Fusión es que se unen dos personas jurídicas, y escisión es que una misma persona jurídica se divide, ¿sí? Básicamente, esos son los tres movimientos que puede haber en una persona jurídica durante la vida de esa misma persona jurídica, ¿sí? Dice, la persona jurídica puede transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este código o por la ley especial. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona jurídica, excepto decisión especial o estipulación en contrario en el estatuto. Volvemos a lo mismo. Esta es una regla supletoria. Si la persona jurídica se va a fusionar, escindir o transformar, se requiere de unanimidad, tiene que ser una decisión unánime, si se requiere unanimidad, salvo que el estatuto establezca otra cosa, y entonces de vuelta tenemos una situación de una ley supletoria. Si el estatuto nos dice cuál es la mayoría necesaria para la fusión, escisión o transformación, entonces el artículo dice, si no se establece nada en el estatuto, es por unanimidad estas tres situaciones que se pueden dar en la vida de una persona jurídica. ¿Estoy bien? Bien. Sí, profe. Chicos, ¿se entendió todo? Tengo miedo. Sí. ¿Seguro, seguro? Una maravilla. Me da miedo cuando entienden todo, porque algo no hice bien. No, sí. Bueno. Todo bien. Esta parte es sencilla porque es general. Lo que yo les recuerdo, les recomendaría es que presten atención en las próximas clases, porque cada persona jurídica que van a ver en las próximas clases tiene particularidades que, si bien participan de esta parte general que estuvimos viendo recién, tienen las propias cada una. Entonces ahí es donde se les empieza a mezclar, ¿sí? Porque van a ver simples asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas, que ahí es donde no ven mucho, porque eso lo van a ver después en los comerciales, ¿sí? En sociedades, profe, y todo esto. Sí. Esta es la unidad 16, ¿verdad? No tengo idea. Creo que sí, ¿no? No, la 15. No, la 15. La 15. La 15. Ah, listo. Unidad 15. En realidad era punto 4 y 5 de la 15, me parece, o 4 y 5, me parece. ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, sí, 4 y 5. 4 y 5, Natalia, Mayra, gracias. Bueno, chicos, nada, nos vemos la semana que viene, la última clase la semana que viene. ¿Cuándo es la Claro, ya viene el parcial. No. La semana que viene. ¿Va a hacer un repaso general usted? No, yo no. ¿Qué va a hacer? Profesor Trovo. Creo que Lucas sí hace un repaso, sí. No, yo voy a votar porque sea usted, no. Lucas hace un repaso general y les recomiendo que no falten al repaso general, porque es súper didáctico con el repaso general, chicos. El viernes. Yo no fui al repaso general que da el viernes, pero yo cuando tomamos el parcial el cuatrimestre pasado, que era oral, muchos de los datos que los chicos los sacaban del repaso general. En el repaso general tomen nota de todo lo que les dice, porque después se pregunta mucho de ahí. Les recomiendo esto, ¿sí? No se pierdan el repaso general y tomen nota de los temas que él explica en el repaso general, porque son los que más le interesan, claramente, y eventualmente después pregunta de esos temas, ¿sí? No sé si en el escrito, chicos, la verdad que no lo sé, porque este va a ser el primer escrito que yo voy a tener en esta comisión. Pero en el oral detecté que él pregunta mucho del repaso que da, de la clase de repaso que da. ¿Sí? Así que si les sirve como dato, presten atención, no pierdan la clase de repaso y tomen nota de lo que él dice en la clase de repaso, porque si fuera oral una instancia, o de parcial o de recuperatorio, pregunta mucho sobre esas cuestiones que dice en el repaso. Bueno.
Tomen mucha nota de eso. Y fíjense porque dice cosas muy puntuales en el repaso, por lo que yo, repito, no fui al repaso, no estuve en la clase de repaso, pero en los parciales ha tomado cosas muy puntuales que él dice haber dicho en la clase de repaso y por eso se los toma. Así que tomen nota, tense atentos a la clase de repaso. Y vamos a hacer eso. Yo me perdí como 15 días por estar enfermo, así que me atrasé. Voy a tomar eso. No importa, bueno, no importa, pero para estudiar tiene tiempo, Sergio, así que no se preocupe. Pero de todas maneras, estén atentos de verdad a la clase de repaso. Gracias. El oral excepcional lo toma él. ¿Alguien dice acá el oral excepcional lo toma él? El oral de excepción lo toma él. ¿Quién va a dar oral? Y yo. Cecilio. Y yo. Y Sergio. ¿Con cuánto se aprueba, profe? ¿Y Carlos también? ¿Con cuánto se aprueba? Con 4, señor. Ah, bien, bien. No somos exigentes en la Andrea facultad de Derecho. también y Carlos, me parece que somos los 4 que vamos a tomar oral. No, yo pienso concurrir, me parece. Estoy analizándolo. Véngase al examen, Carlos. Tengo la excepción, Así lo pero voy a concurrir. No la tome, vaya directamente. Es el 4, ¿verdad? Pero El ¿qué 4. día cae? ¿El lunes? ¿Lunes? El próximo viernes, Cintia. El primero es viernes, sábado, domingo, lunes, el lunes. Lunes en el horario de la tarde, Lunes 4. 18:30. Lunes Sí. 18:30. Entendí que sí, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo es en forma de coloquio el oral? No, el oral, Andrea, o no sé quién preguntó antes, Andrea, ¿no? El oral es un oral, Andrea, te pregunta, te dice, bueno, Andrea, a ver, decime. Ya no es Graciela, coloquio, es oral individual, digamos. Graciela, el profesor dijo que uno podía preparar un tema, sí, perfecto, ponerlo, y después ahí sí podía, digamos, hacer otras preguntas el profesor, ¿no? Lo último que les digo, chicos, la última recomendación. A los que van a dar oral, les recomiendo que preparen un tema, no de memoria, un tema entendido, ¿sí? Porque les da bastante seguridad al momento de empezar de arrancar a hablar. Porque no es lo mismo que a mí me pregunten y me barajen media desarticulada con una pregunta que no sé qué me está preguntando. Por ejemplo, que yo arranque. ¿Cuál me sugerirías? ¿Qué tema? No sé. No, Cecilio, el que a usted le guste, no le sé decir, pero hay un montón de temas. ¿Sí? ¿Qué sé yo? No sé, por ejemplo, prepare atributos de la persona humana. Y entonces empieza a hablar de ahí, que es un tema súper amplio. No sé, se me ocurren 1000 opciones de los temas que vimos nosotros. No sé ni qué tema di la anterior, la clase anterior. Pero un tema interesante, no me acuerdo qué era. O sea, yo me refiero a uno prepara un tema o una unidad. Un tema. Claro, un tema. Agarra un tema y diga, bueno, voy a dar la ley con relación al territorio. Y arranca por ahí, ¿sí? Y explica cómo funciona la ley con relación al territorio, o lo que fuera que sea, lo que se le ocurra, Cecilio. Y después sobre ese tema se le hace alguna preguntita y después se saca de ese tema, Cecilio, no se quede con eso solo, después se le va a preguntar de otros temas, X en general, ¿sí? Pero yo recomiendo que preparen un tema. Ahora, si van a preparar un tema, tienen que saberlo muy bien ese tema, porque es horrible que arrancar con un tema y andar patinando con el tema que uno elige, porque si yo te veo que estás patinando con el tema que elegiste, del resto que te queda, ¿sí? Entonces tiene que ser un tema sabido a conciencia. No digo de memoria, porque no está bueno, insisto con lo mismo que arrancaba en la clase, pero sí sabido a conciencia, con criterio, habiéndolo entendido, básicamente, ¿sí? No de memoria. Yo voy a utilizar pero un tema hay que saberlo bien. que nos atraviesa constantemente a nosotros, a mi hijo y a mí. Y a partir de ahí... Sí, lo de la capacidad. Exacto, de la capacidad y de la discapacidad. Perfecto. Eso hace 16 años que vengo luchando con eso. Pero Sergio tiene que saberlo bien, tiene que haberlo entendido, ¿sí? Bien. Tiene que usted arrancar como regla general para todos los exámenes nacionales que vayan a dar de acá para adelante, se arranca por la generalidad con un concepto global y después se va achicando de lo más grande a lo más pequeño, ¿no es cierto?
Tiene que arrancar explicando qué es la capacidad. ¿Sí? Primero, si va a elegir capacidad, supongamos que el que elija capacidad, arranca explicando qué es la capacidad. ¿Sí? Que es un atributo de la personalidad, que tiene estas características, y después puede ir por el tema de las restricciones a la capacidad, que la capacidad, si bien es plena para la persona que adquiere la mayoría de edad, hay situaciones en las cuales la ley prevé restricciones a esta capacidad por determinadas características que son tales, y eventualmente si esta persona tiene más dificultades todavía, bueno, en lugar de tal cosa, tal otra, y le va a designar un sistema de apoyo, y le va a dar, bueno, todo lo que usted ya sabe, pero tiene que ir de lo general, de lo macro, a lo más restringido, ¿sí? No puede empezar restricciones a la capacidad. Bueno, restricciones a la capacidad, y me falta la parte de entrada, ¿se da cuenta? Si arranca por un tema X, tiene que primero ver la parte primaria del tema. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Sí. Pero bueno, yo recomiendo a los que van a dar oral que preparen un tema, pero que lo sepan a conciencia. ¿Sí? Porque yo creo que uno se prepara mejor si arranca hablando con soltura de algo que sabe, que si me barajan con una pregunta. Para mí. ¿Sí? Pero después igual va a haber preguntas, Sergio, no se va a quedar con el tema solo, ¿eh? No. Sí, esa técnica yo la usé para la otra materia, para aprobarlas. Perfecto, y anduvo bien. Bueno, a los que van al escrito, chicos, recuerden no definir con tautologías, digamos, si me preguntan, ¿qué es la capacidad? La capacidad es cuando alguien es capaz. A ver, ahí arrancamos -10, ¿sí? No, porque parece como que están delirando con el tema, ¿sí? No basta. Traten de organizarse en la cabecita cómo van a contar la pregunta que se les hace, cómo lo van a diagramar. Diagrámenlo, o tengan un esquema, digamos, de respuesta. ¿Sí? Si le preguntan, volvemos a lo mismo que estábamos hablando recién con Sergio. Si les preguntan sobre capacidad, sobre restricciones a la capacidad, sería lindísimo que expliquen qué es capacidad antes. ¿Sí? Si pueden. ¿Sí? Lo mismo que lo que hablábamos recién con Sergio para el escrito también. Si yo les pregunto, ¿qué significa restricción a la capacidad? Bueno, yo esperaría en un universitario que primero me explique qué es capacidad, brevemente, en un renglón, aunque sea, y después explique específicamente lo que se le pregunta. ¿Sí? A mí me gustaría eso. Ver. A mí. ¿Van a hacer 4 preguntas? No lo sé, Carlos. Creería que sí, ¿no? No sé qué les dijo Lucas, pero él es el que diagrama el examen, así que... Sí, dijo que entre 4 o 5. 4 o 5 preguntas. Bueno, 4 o 5, es fácil, es sencillo, chicos. No les va a ir mal, a todos los que estuvieron en las clases no les va a ir mal. Tienen que estar tranquilos y ser medidos no medidos en cuanto a la cantidad, sino medidos también en la explicación. ¿Sí? ¿Cuáles? Más allá de... Sí, más allá de que yo les digo, ojo, porque por ahí hay situaciones en las cuales se amerita arrancar con otra cosa y engancharlo con lo que se pregunta. Que sería lo óptimo. Y usar los términos adecuados. Los términos jurídicos, Mario, por supuesto que sí. Fundamental. Sí. Fundamental. Porque lamentablemente han elegido, no, por ahí sí sinónimos, pero han elegido una carrera que tiene una terminología propia, como casi todas, ¿no? Pero bueno, en derecho no es lo mismo en el lenguaje coloquial, porque encima son términos que se usan en lo habitual, en el lenguaje coloquial se usan, pero se usan de una mala manera o de una manera coloquial que no es la jurídica. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Porque no es lo mismo, no sé, no se me ocurre nada ahora, pero eventualmente hay términos que se usan en lo coloquial que en lo jurídico no es lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Es verdad lo que dice Mario, lo ideal es que puedan aplicar terminología jurídica como corresponde. Pero bueno, lo cierto también es que están en primer año y que tampoco se les exige demasiado a ustedes en función de que recién arrancan, ¿no? En cuestión de términos, como dice Mario, yo no voy a pretender lo mismo de ustedes que recién arrancan que un pibe que está terminando. Claro. Porque claramente el que está terminando, si sigue hablando como cuando va con Doña Rosa al supermercado, y vamos a estar en un problema, porque la verdad que después de 5 o 6 años no adquiriste ninguna terminología, no vas a andar bien. Pero a ustedes claramente no se les exige la terminología absolutamente
específica, pero sí una tendencia. Y no sobrevuelen los temas, chicos, porque no es un más o menos. Una cosa que se le pregunta es puntual, no sobrevuelen, porque cuando sobrevuelan se nota. ¿Sí? Un más o menos del tema no alcanza. ¿Sí? Pero bueno, nada, chicos, les va a ir bien. No se preocupen, no se estresen anticipadamente. Gracias, doctora. Gracias, Chicos, Muy amable por sus palabras. por favor, nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene y nos saludamos por última vez algunos. Gracias, profe. Chao, No, chicos. igual. Muchas gracias por la Doctora, clase. el jueves. Gracias. ¿Cómo, Adriana? Sí, ¿qué tema va a dar el jueves? Porque justo rindo penal el jueves. Creo que me toca fundaciones, Adriana, pero no estaría segura. Revise el cronograma. Bueno, gracias, doctora. Pero casi creo haber visto que me tocaba fundaciones, no es con seguridad. Bueno, gracias. ¿Y ahora qué pasa si uno reprueba este parcial? Sigue ¿Tiene igual. recuperatorio, Cecilio? Claro. Y después, Y si uno el lo mal, abismo. ¿qué pasa en el segundo? Sí, pero la materia no termina acá. O ya este es el fin de la... No, pero de la- no puede dar el segundo, Cecilio. Tiene que aprobar el primero, parcial o recuperatorio, para acceder al segundo parcial. Puede seguir cursando si quiere, pero ya no le va a servir para el segundo parcial. ¿Sí? Claro, ya vos Tiene tengo, que aprobar el ya tengo primero que... como para habilitar al segundo. Claro, y recién ahí, y si no tengo que ir directamente a rendir a libre. No, puede recursarla eventualmente, pero bueno, son opciones. Claro, sí. Bien. Bueno, vamos con... Puede recursarla el cuatrimestre que viene, ¿no? sí, ya el año que viene. Vamos con el examen que les va a ir bien. Bien. Bueno. No, seguimos- este año les va a ir bien, Cecilia. Sí, seguimos aprendiendo, así que eso es lo más importante. Perfecto, sigue aprendiendo, seguimos aprendiendo, todos aprendemos. Chao, chicos. Buen fin de semana. Hoy no habló Tamone, que tiene la voz de locutor, Tamone. A ver qué diga. Estuvo algo. callado. No No quiere está, hablar. capaz que no está, dejó la foto nomás. Bueno, chao chicos, hasta el jueves que viene. Buen fin de semana, Graciela.